Bueno, buenos días. Como yo soy el más alto de todo, voy a hablar de acá abajo. Vamos a ver la integración, como dice el tema en la presentación. Si el aspecto a considerar en los corrales de terminación, yo lo que voy a hablar es de una fracción mínima del ciclo completo, porque tenemos la cría, tenemos la recría y tenemos la terminación, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver esta tarde, lo que le habló Daniel, lo que estuvieron van a ver en las paradas y demás. Yo le voy a hablar de un cachito que es la terminación, pero a corral. Es decir, un aspecto puntual dentro del ciclo completo, digamos, ¿no? ¿Cuánto ocupa la comida que yo uso en un corral en el ciclo completo? O sea, ustedes van a ir a ver la cría, van a ver la recría, van a ver el corral. Son 3 puntos que uno diría, bueno, es el tercio de cada uno. En términos de comida no es así, sino que cuando uno analiza la participación de la ración del corral en el total de alimentación en el ciclo, vamos a ver que el corral participa solo aportando el 8% de la comida. El resto lo aporta, o sea, el 92% restante son alimentos que lo aporta la pastura, los verdeos, es decir, cualquier fuente forrajera que ustedes utilicen. O sea que yo le voy a hablar solo del 8% de la comida que un ciclo completo utiliza. Pero en términos de producción, en general el corral aporta mucho más. O sea, si bien usa el 8% de la comida, aporta con el 22% de los kilos producidos. El otro 78% lo van a seguir sacando del pasto, con todas las ventajas y desventajas que tiene trabajar a pasto, digamos, ¿no? Para los que tienen corral, el 22% lo van a sacar en el corral con todas las ventajas y desventajas que lo van a tener que arreglar como desventaja y aprovechar como ventaja en el uso del corral. Pero eso se lo quería mostrar para ver a dónde estamos ubicados en un ciclo completo que tiene un corral. Yendo a las ventajas comparativas de la terminación a corral en el ciclo completo, que de paso le vengo mostrando esta foto, o sea, ustedes fíjense, no la van a ver todo porque yo la puedo marcar solo en un lugar, pero fíjense, este es un corral que tiene comedero de lona de camión, no sé si lo alcanzan a ver, pero es verde, no es plastillera, con un mixer convencional. Esto es un feedlot en el cerquita donde se hizo la jornada del IPCBA, la anterior en Salta, esto es en Salta, pero lo más importante es que ustedes ahí no ven un solo grano tirado en el piso, no ven una sola hojita de silaje de sorgo tirada en el piso, no ven nada que le pueda decir que es un corral que esté, digamos, con severos problemas de suministro. Es decir, y es un corral bastante simple, hecho con instalaciones fáciles. Es decir, el manejo del corral en estos casos es clave para el resultado económico que vamos a ver. Pero yendo más al tema de lo que son los corrales, primero podemos ver que el corral me permite manejar una genética uniforme, sobre todo si vengo de procesos de cría y recría conocidos, con lo cual en general a mí me permite aprovechar la genética que vengo aplicando en el campo, digamos, permite manejar los procesos previos al corral de forma que mejoren su eficiencia. Eso también es bueno y es malo. Todo depende de quién lleve adelante el ciclo completo, digamos, ¿no? Después vamos a ver por qué. Mejora la relación de compra-venta, obviamente. Yo no tengo gastos intermedios transaccionales, donde puedo comprar el ternero, venderlo recriado, el feedlot me lo compra recriado, lo vende gordo. Hay una serie de gastos, fletes y ruidos que le restan eficiencia y que yo, como dueño supuesto del ciclo completo, al menos los puedo aprovechar. Ventaja en la adaptación a corral. Si cualquiera que hoy ingrese a Hacienda Corral puede ganar mucho adaptando los animales en el campo en el proceso de recría. Los puede venir suplementando, les puede venir dando las raciones ya que van a comer en el corral una semana o 10 días antes. Lo puede regular ese consumo encerrando y largando los animales. Si bien todo eso lleva un proceso de intensificación, a mí me permite entrar al corral habiendo ganado mucho tiempo, que a veces los feedlots puros o los corrales puros no los pueden tener y tienen o están obligados a usar distintos tipos de raciones por recibir terneros que nunca vieron ni siquiera un comedero. Acá es todo al revés, conocen el agua, conocen el comedero, conocen la ración, conocen todo, entonces uno dice, bueno, acá gano bastante tiempo, digamos, ¿no? Y eso a mí me permitiría, en teoría, tener predicción, uniformidad y decisión sobre los alimentos.
Si yo sé cuántos terneros voy a producir según el porcentaje de preñez, más o menos las pérdidas de preñez de destete que tengo, cuántas hembras me voy a quedar, voy a tener una idea de cuántos terneros voy a engordar y voy a tener una idea de cuánta comida voy a guardar. Y de la forma en que la voy a guardar porque sé que la voy a usar. Entonces todo eso a mí me permite hacer una predicción que obviamente otro sistema, menos pastoril o más de corral puro, etcétera, etcétera, no la tiene. Acá son todas rosas, y vamos bien. Pero también hay aspectos negativos. Yo en general, si hago una recría más prolongada, tengo que encerrar animales más pesados. Si yo acá no agarro el ternero de 150 kilos en el destete precoz y probablemente lo hago bolita porque tengo una fase de recría metida en el sistema. Es muy probable que termine desde animales medianos a pesados, con lo cual los consumos y la eficiencia de conversión cambian. Ya no tengo ni los mismos bajos consumos haciendo ternero liviano, ni la misma eficiencia de conversión, con lo cual tengo que empezar a controlar más que bien y más que otros todo el tema del manejo del corral porque estoy volando a otra altura, ¿no? Y si me caigo, más percha me voy a hacer cuando me caiga. Entonces, por volar a otra altura tengo que tener otros controles, otro piloto, otro avión. Entonces, en general, me obliga a una mayor demanda de corral que los corrales que no dependen, digamos, de animales tan livianos. Es decir, como yo siempre digo, para producir ternero liviano, cualquier corral me tapa todas las ineficiencias, porque en realidad es la categoría del animal la que a mí me está tapando los malos errores. Es decir, un ternero liviano debería convertir 5-1. Si convierte 6-1, y bueno, pierdo de ganar, pero no pasa nada. Si convierte 7-1, ya gano un poquito menos, pero siempre estoy en ese rango. Ahora, cuando voy a hacer animales pesados, la conversión puede pasar de 7 a 11 o 12-1, y ahí pierdo plata a los cabostes. Entonces, si no la controlo, no tengo un corral adecuado, si pierdo comida, ese tipo de ciclo completo me destruye en su fase terminal. No sé si me explico. Esa es la contra que tiene. La otra contra que tiene es que se tiene, ligado a esto, menos margen para el error. El corral que vamos a ver esta tarde supuestamente tiene menos margen para el error que alguien que agarra, destetó un ternero de 170 kilos, lo encerró, le metió un silo con balanceado adentro, lo paga 1.500 mangos. No va a ganar plata, pero es más simple que alguien que va a encerrar un novillo más pesado o más recriado. Y eso a la larga hay es un deber corregirlo, porque si vamos a abrir la exportación, ¿qué demanda la exportación? Ternero bolita, no, te ven todo lo que va afuera es pesado y hay que producir pesado. Y muchos de los negocios buenos de exportación es con hacienda sacada de corral. Entonces, un desafío que los que tienen ciclo completo y corral lo tienen para el futuro. No solo con abrir la exportación vamos a ganar mercado. Muchas veces el feedlot, en este sentido, en estos corrales, no da ganancias, sino que obviamente, aún teniendo buenas eficiencias de conversión, la ganancia hay que buscarla en otro lado, en la cría, en la recría, etcétera, etcétera. Y como tercer crítica, que yo diría que no está ahí, cuarta, perdón, diría de quien depende mucho de quien lleva adelante el ciclo completo, porque depende mucho de su origen y de su destino, digamos, ¿no? Es decir, normalmente quien tiene un ciclo completo no actúa en forma equilibrada para los tres procesos. Si viene de la cría y aparte está ligado a la reproducción, es muy probable que le dé mucha bola a la cría, quiera hacer una cabañita, vender toritos, estar ahí, y la recría le va a dar más o menos importancia al feedlot. Y bueno, se compra la comida que esté ahí, que el novillo engorde. Esa es una debilidad natural. Si alguien que no es del sector, ustedes vieron que hacen los que están fuera del sector y se meten en la ganadería, compran un campo. ¿Dónde lo compran? En el norte. Chiquito no, 20.000 hectáreas. Que quieren poner una cabaña y al año estar paseando el toro en Palermo. Bueno, esa es una debilidad, digamos, del sector externo. Cuando yo me meto por el otro lado, quien ingresa al negocio del feedlot no anda con esas cosas. El que ingresa al negocio del feedlot está en el otro extremo y lo que quiere es, si es un matarife, no le importa la conversión ni nada, quiere tener el ternero gordo lo más liviano y lo más pronto posible. Y después le va a pedir a ustedes que le venden los terneros en el mercado lineal, grasa blanca, colorada, etcétera, etcétera. Y si es alguien que ingresa en la industria del feedlot grande, va a mirar otros números, no mira el ciclo completo, porque yo no puedo, si quiero tener un feedlot de 10.000 novillos encerrados, no puedo tener 20.000 vacas de cría, porque es un costo financiero muy, muy grande. Es muy probable que alguien que arrancó con 20.000 vacas de cría termine con 10.000 encerrados, pero es muy difícil lo inverso.
que alguien que arrancó con un filo termine teniendo su propia producción de ternera. Entonces, el ciclo completo funciona, pero depende mucho de la percepción de quien está a cargo del ciclo completo, lo lleva adelante. Bueno, yendo a algunas consideraciones de la alimentación, algo Daniel les estuvo hablando, pero la alimentación, aunque parezca que poco cambia, hay grandes cambios últimamente. Yo diría que en 10 años hemos pasado de hacer raciones como la que está a la izquierda, que es maíz con afrechillo y un núcleo vitamínico mineral, a empezar a indagar en determinadas fuentes de fibra para terminar incorporando el silo de maíz, terminar viendo determinados métodos de procesamiento y terminando con lo que hoy están apareciendo en la Argentina derivados de la industria del etanol, que son los granos estileños. Bueno, todo eso pasó en 10 años. Parece poco, pero es mucho el cambio y nos obliga a hacer cambios también en la alimentación. Si nosotros vamos al principal componente de la alimentación de los corrales en terminación, que es el grano de maíz, en esta zona al menos, vemos que en general siempre hemos manejado dos genotipos bien contrastantes. Uno es el grano dentado, de endosperma harinoso, de color amarillo. Es un grano de diente caballo, porque básicamente, ¿por qué se llama diente caballo? Porque cuando el endosperma harinoso, que llega hasta el extremo, empieza a perder agua y se diseca, se produce una hendidura, se hunde, digamos, producto de la pérdida de agua, que queda como la presencia de un incisivo, pero con punta de molar, digamos, ¿no? Con la hendidura que nosotros tenemos en los molares. Pues se llama diente caballo. En contraste con los otros tipos de granos, que son los granos flin, naranja, endosperma muy córneo, con poco endosperma blanco o harinoso o amarillo, que es el más digestible, mucho más duro, mucho más cortito y mucha mayor proporción de granos redondos en la mezcla. Eso cambia fundamentalmente la respuesta en el filo posterior que se obtiene con uno con otro. Si nosotros no queremos procesar el grano, porque la pregunta es si conviene o cuándo conviene moler o procesar los granos, en general uno debería elegir granos dentados que tengan más en su estado chato, o sea que los del centro de la espiga tengan más de 12 milímetros de largo, porque son los más favorables a la masticación. Deberían ser granos que pesen como peso de 1000 semillas más de 330, 340 gramos las 1000 semillas, porque implica que son granos grandes, de baja densidad, que flotan en soluciones, porque están cargados de mucho más aire, todas condiciones que, como ustedes imaginan, nos permiten favorecer la masticación y o la digestión cuando están suministrados sin procesar. En el otro extremo, obviamente los granos flin, de endosperma córneo de color naranja, son los granos menos aptos para dárselo a un novillo. Probablemente moliéndolos y dárselo a las ponedoras nos den huevos más amarillos, o dándoselo a los cerdos tengamos una suplementación adicional con el caroteno. Pero como el novillo, digamos, ese aspecto no lo necesita, en realidad al usar granos flin no estamos comprando, yo diría, un problema, que son los granos que tienen menos de 10 milímetros, pesan menos de 300 gramos las 1000 semillas, y que en general necesitan un grado de procesamiento. ¿Cuál es la ventaja que uno obtiene por moler un grano? Bueno, eso depende. Si nosotros partimos, digamos, de un grano dentado y yo busco el máximo grado de procesamiento, que sería el copo, más de uno habrá escuchado ahora lo que es el copo, y si no, alguno lo comerá en la mañana con el desayuno, el Zucarita, por decir no es pasar un chivo, digamos, pero es una marca comercial, digamos que es un copo muy finito, al cual después se le agrega azúcar. Es un tratamiento que, como ustedes ven ahí, el maíz pasa por una columna donde se le va agregando vapor, demora ese pasaje, es una columna de 90 metros, entonces el grano se va hinchando, se va calentando hasta que el almidón se gelatiniza, pasa por 2 rolos, explota el grano y obtengo un producto como ese tipo. ¿Ven el que ustedes ven abajo? Bueno, ese es el grano hecho copo, hecho flake. El Zucarita es eso con azúcar y por supuesto mucho más fina la capa. Bueno, con eso yo sé que en ese máximo método de procesamiento puedo obtener una ventaja del 15%. 15% es una torta. Cuando usted lo ponen en eficiencia de conversión es muchísimo. Si yo gastase 15% menos de ración para producir 1 kilo, tengo garantizado el éxito permanente del filo. Es decir, me daría ganancia por la propia eficiencia de conversión. Lamentablemente este es un método que, como ustedes ven, requiere de una instalación que requiere precisión, escala y una autonomía muy grande del costo de la energía, ¿no?
Nosotros ahora tenemos la energía subsidiada. Después del 27 hablamos, pero ahora tenemos la energía barata, digamos. Entonces hoy no nos permitiría usarlo. Pero el problema que tiene es su instalación y su costo fijo, digamos, ¿no? Y ese es el tipo de instalación que se requiere. O sea, una columna donde cae el maíz mojado, va recibiendo vapor de agua, sale y sale humeando. Bueno, ese sería el método ideal, el que nosotros estamos buscando. Nosotros esto en la Argentina no lo vamos a poder tener por mucho tiempo porque vamos a tener costos altos en energía, y necesitamos una escala para mover un equipo que pague, es decir, una determinada cantidad de cabezas que me amortice este equipo, que hoy está en el orden de las 15.000 cabezas. Uruguay tiene uno, hay una empresa que lo está utilizando, obviamente con grano de sorgo la diferencia es abismal, es una mejora del 30%, pero nosotros con maíz estamos obteniendo 200. Ese sería el extremo. Nosotros, método de procesamiento del grano, vamos a buscar algún intermedio, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los intermedios? Bueno, como yo les comentaba, si yo al grano de maíz lo quiebro, es un método de procesado que uno se queda tranquilo porque, bueno, yo doy grano partido, yo doy grano molido, no lo doy entero. Pero el quebrado lamentablemente es un método muy débil, muy light, muy tenue para generar un impacto muy grande en su aprovechamiento. Producto de que los datos muestran que con el procesamiento se puede mejorar marginalmente la eficiencia de conversión, un 2% en el grano dentado y un 5% en el maíz flick. Cada uno puede ver a ver si por mejorar el 2%, un 5%, le conviene poner un equipo de procesado, llámese quebrado o molienda. Nunca conviene la molienda fina, molienda gruesa, para terminar de pagar la ventaja comparativa de un 2 o un 5%. En general, si yo estoy en un ciclo completo donde puedo elegir el híbrido de maíz, donde puedo elegir el momento de hacer la cosecha, es bastante difícil que el quebrado me mejore mucho. Si yo estoy en un filo donde compro maíz todos los días y me vienen un equipo distinto todos los días, es muy probable que el procesamiento, y quizá mejor que el quebrado, me ayude a mejorar la eficiencia de conversión. ¿Se entiende? Pero a veces me pregunta, ¿qué me conviene más? ¿Armarme el equipo de procesar maíz o el equipo para dar silo? Sin duda, primero armate el equipo para dar silo. Es el donde vos, en un ciclo completo, vas a poder armar raciones, vas a poder encerrar animales en recría con silo, vas a poder terminar, si querés, con silo. Te da mayor versatilidad que quebrar el grano. Después, una vez que tenés la estructura de manejo del silo, ponete a jugar con el procesamiento del grano. ¿Se entiende la idea? Y hay un punto intermedio que en Argentina no se está explotando, que es el uso del grano húmedo. Si yo pudiese, digamos, si los ciclos completos, por eso les digo, al tener la previsión de la cantidad de animales que voy a encerrar, me permiten a mí definir previo a la cosecha de maíz seco cuánto grano voy a usar, la mejor solución, el mejor método de procesamiento para estos sistemas es el grano húmedo. ¿Por qué? Porque me da una ventaja en conversión nada despreciable de un 5 o un 10%, que no es el 12 al 15 del copo, pero que no me genera ninguna instalación adicional para hacer grano húmedo. Es más, no necesito ninguna. Todo lo que tengo que hacer es llamar al contratista que me traiga una máquina de doble rodillo, de las nuevas, de las modernas, ya van a aparecer las de 4 rodillos trabajando, para que me deje un quebrado de esa calidad, no que me lo deje la mitad entero, la mitad partido, que venga cuando me lo tiene que hacer con 27, venga y me lo haga con 23. Tiene que mejorar toda esa logística, pero no necesito más que eso. Lo saco con la pala con la que doy el silo y a mí me permite mejorar la conversión mucho más que el grano molido y me aproximo lo más posible al copo. O sea, el grano húmedo debería ser el copo, pero del subdesarrollo, digamos, ¿no? Sí, porque es una forma simple de procesar el grano, digamos, que a mí me permite lograr un beneficio muy grande. En el otro, y la otra característica para mí tiene el grano húmedo cosechado en el campo, que en general, cuando uno analiza el efecto al momento de cosecha sobre la producción de materia seca del grano de maíz, si yo cosecho el grano húmedo, saco más toneladas de grano seco por hectárea. Si cuanto más húmedo está el grano, más peso seco tiene el grano, porque cuando se va secando no es que pierde agua y nutrientes, porque el embrión y el endosperma, en el proceso de unirse el almidón con la proteína, no solo va perdiendo agua, sino que va metabolizando nutrientes hasta formar una estructura, el plegamiento de la proteína. Eso implica pérdida de energía. Entonces, la pérdida de energía se calcula más o menos en forma aproximada que pierdo 3,65 gramos, es decir, el 1%, pensando que el peso de 1000 semillas son 365 gramos, pierdo el 1% de peso en el grano por cada pérdida de punto de humedad.
O sea que si yo cosechase grano húmedo de 35 en lugar de cosechar grano seco de 15, yo estaría bajando la humedad un 20% y estaría perdiendo el 20% del peso seco en grano que se metabolizó. O sea que un maíz que me da 5.000 kilos secos me podría haber dado 6.000 kilos secos si yo lo hubiese hecho como grano. Eso para quien tiene campo y quien hace el ciclo completo es ideal porque siembra su propio grano. El que compra grano, en realidad el que se lleva la ganancia es el que vende y el que me lo vende a mí, si yo se lo saco a un campo a un vecino. El que se queda con ese plus es el vecino. El que debería tratar de convencerme a mí que tengo que hacer grano húmedo no soy yo mismo, sino el vecino. Porque me va a vender más kilos secos, además de los húmedos, del agua por hectárea. Entonces es un método bastante importante. Como conclusión, yo diría, bueno, el problema que en la Argentina, esta es una encuesta que está hecha por Nicolás Di Lorenzo, que vino hace poco, y se dedicó a hacer una encuesta. Hay 3 encuestas. Una, cómo trabajan los nutricionistas de filo en Estados Unidos, que se publicó en el 2007. Otra, cómo trabajan los nutricionistas de filo en Brasil, que se publicó en el 2009. Y esta es cómo trabajan acá con datos parciales, que me lo pasó Nicolás, acerca de cómo se procesa el grano. Si ustedes ven y miden esta torta, que debería llegar al 100%, en la Argentina el 21% del grano se sigue dando entero, lo cual no estaría mal si yo controlo las condiciones bajo las cuales las doy y bajo las cuales yo les hablé de cuándo conviene darlo entero. El 57%, que es la porción amarilla de la torta, lo da partido. El 11%, que es el blanco, lo da finamente molido. Y, oh sorpresa, grano húmedo en la Argentina se usa solo el 8%. Es un nivel muy bajo. Normalmente en Estados Unidos el nivel de grano húmedo es de alrededor del 20 al 25%. ¿Y por qué no es más? Porque el 60% restante es coco. Entonces, para aquel que está en zona donde están los flakers, lo que hacen los copos, obviamente usa coco. Y aquel que está en zona donde se produce mucho más maíz y tiene un rinde mucho más alto y lo cosecha y lo tiene al lado o lo produce en el campo, hace grano húmedo. Entre el grano húmedo y el copo ocupan el 85% los métodos de procesamiento americanos. Nosotros tenemos el 8%, o sea, tenemos un margen para crecer bastante grande. Nuestras raciones son muy light, es decir, procesamos poco porque nos quedamos tranquilos que como lo partimos ya tenemos una dieta que puede ser una bomba, y no es una bomba. Si un animal se agarra acidosis con grano quebrado seco, es porque estamos dando mal de comer, no es porque el grano sea acidótico. ¿Me explico? Y por el otro lado, para no tener problemas, le metemos mucha fibra. Le metemos hilo, rollo. Entonces tenemos algo que es ni, como muchas cosas en Argentina. O sea, no tenemos fermentabilidad de dieta para usar tanta fibra, pero le agregamos un montón de fibra como si tuviésemos una dieta muy fermentativa. Conclusión, las eficiencias de conversión se nos van para arriba. Insisto, en una ternera no duele. Ahora, cuando hacemos animales pesados, duele y mucho porque ese salto en la conversión me deteriora el resultado económico del corral. Entonces, bueno, esa es una alternativa. Debemos mejorar los procesamientos. No debemos cometer esto, porque de nada me sirve hacer grano húmedo. Bueno, acá, lástima que ustedes en la pantalla no lo pueden ver, pero esto es un agujero, no es que alguien tome una muestra, esto es una cueva de peludo. Acá está todo el material fermentado, está podrido, digamos, porque en realidad, como ustedes saben, en el grano húmedo, si yo no lo hago con mucha humedad, la humedad del grano sube durante el día, por ejemplo hoy a esta hora, y baja durante la noche, con lo cual a la noche me queda todo mojado acá arriba. Esto va lavando el grano porque es agua destilada y eso va cambiando el pH y me va poniendo a pH neutro toda esa zona, con lo cual, y más si la bolsa está rota, favorece la entrada de aire y el ataque de moho y levadura y pierdo cantidad de grano en forma importante. Bueno, esos detalles también sirven porque uno dice cualquier método de procesamiento tiene su exigencia. El otro tema es la proteína, los ajustes en proteína. Debemos hacer muy cautos, probablemente muchos no manejen raciones, pero el grave problema que tiene el corral cuando uno realiza, digamos, o analiza cuál es la participación, ustedes saben que hoy está muy de moda la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente dióxido de carbono y metano que emiten los rumiantes, digamos, producto de su fermentación entérica, y que eso está muy relacionado con la eficiencia. Cuando un animal, tengo una vaca que no se preñó y está vegetando en el campo un año, está produciendo metano y no me está dando nada. Cuando tengo un ternero que en lugar de ganar 700 gramos por día engorda 100, me está generando metano y no me engorda. Es decir, la eficiencia de conversión en todo el proceso ganadero es la principal arma que tenemos para luchar contra las emisiones de metano y demostrar que somos eficientes.
Cuando uno analiza, digamos, cuál es la participación en la emisión de metano y de dióxido de carbono en los efectos invernaderos, uno ve que la cría y la recría participan con el 83% de la contaminación y el feedlot solo el 17%. ¿Por qué tan bajo el feedlot? Es un periodo corto, uso raciones que son muy poco propensas a producir metano, uso monensina para disminuir la producción de metano, con lo cual uso estrategias para controlarlo. Entonces, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, el corral, yo creo que todo lo que se le achaca al corral en términos de contaminación en los próximos 10 años va a ser plenamente solucionado, ¿sí? Porque van a aparecer leyes que van a tratar de ubicar el control ambiental en los corrales. Lamentablemente no hay leyes para hacer el control ambiental de la contaminación de alguien que tiene el 40% de preñez, que contamina más que un filtro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en eso también deberíamos avanzar bastante. Y cuando uno analiza cuál es el principal problema del feedlot, y normalmente el principal problema del feedlot es la generación de amonía. Es decir, ese periodo corto, digamos, de utilización de corral genera el 50% del nitrógeno que recicla el ciclo completo. Entonces, ahí tengo que hacer ajustes muy buenos en la proteína, hacer ajustes muy buenos en lo que es la dosis de proteína. Sí, para eso no hay peor que el típico maíz con núcleo proteico, porque el maíz con núcleo proteico es urea pura, y el maíz entero, yo para usar la urea en el rumen necesito una energía que sea rápidamente fermentecible. Yo le puedo poner para llegar a la proteína toda la urea que quiera, pero si lo estoy dando en un comedero con un maíz entero, toda esa urea la pierdo. Entonces genera una fenomenal fuente de contaminación. Todo lo que van 90-10, 90 maíz entero, 10 núcleos proteicos son los principales contaminantes de amoníaco del sistema de corral. Bueno, todo eso hay que analizarlo y verlo, porque indudablemente en el futuro nosotros vamos a tener que dar una buena imagen en cuanto a la contaminación también, y el aspecto de la proteína es el aspecto quizás más clave de todos y el punto más débil que tiene el corral en cuanto a su concepción. Y después el manejo de la fibra también es importante, como yo le decía, es un correlato con lo anterior. Si el manejo de la fibra fue, digamos, a incluir fuentes de fibra procesada dentro de las raciones, o a la participación del silio maíz pero en las raciones de engorde, es decir, la participación del silaje maíz en las raciones de terminación, en realidad participa muy poco, pero es un buffer muy interesante que me permite a mí aumentar la ración, mejorar el mezclado de núcleo, es decir, va más allá del efecto que tiene por su propia energía, digamos, sino más bien como un elemento de manejo bastante importante. En cuanto a esos alimentos fibrosos, en realidad lo que sabemos siempre, y lo que nos pasa en los feedlots en general, que cuando uno, en lugar de trabajar con el 10% de forraje, trabaja con el 30%, la eficiencia de conversión aumenta y empeora. ¿Por qué empeora? Porque normalmente cuando utilizamos raciones secas, el agregado de fibra lo que hace es desplazar al grano, y al desplazar el grano yo bajo la concentración energética de la ración. Al bajar la concentración energética de la ración, obviamente la eficiencia de conversión empeora. Por eso, para quienes manejen raciones secas, tienen que trabajar con la menor cantidad de fibra posible. Uno a veces va y ve la hacienda comiendo en un comedero y con un rollo al lado. Bueno, eso no es control de fibra, estoy trabajando con niveles inestables de fibra. Mejorar la conversión en esos sistemas es a futuro tratar de incorporar la fibra en la dosis controlada adentro de la batea. Y si no, por eso los sistemas con silo de maíz, ¿qué es lo que hacen? Básicamente eso, lo que me permite a mí es sacar un poquito de silo, pesarlo en una balanza y dárselo en esa dosis a todos los animales, todos comiendo al mismo tiempo. Bueno, eso genera un efecto muy importante sobre la mejora en la conversión. Y el otro aspecto bastante importante que nos lleva, y que por eso nos habla a favor de grano húmedo, normalmente cuando yo genero un aumento de la fibra en las raciones, si yo estoy utilizando grano quebrado, es muy probable que la flecha que es roja me indique que el consumo de energía se cae. Por eso cuando yo trabajo en las raciones secas, que trabaja la mayoría, hay que trabajar con la menor fibra posible, porque si no la eficiencia de conversión se cae. Pero cuando trabajo con grano húmedo, como el grano húmedo, digamos, es más fermentativo, me genera más conversión, pero es más fermentativo, me obliga a mí a tener que usar un poco más de fibra, con lo cual ahí sí tengo que agregar fibra a las raciones. Y obviamente el agregar fibra en las raciones en dieta con grano húmedo
¿Por qué mejora el consumo de energía cuando doy algo que tiene menor calidad? Porque el grano está muy procesado y la fibra me permite agregar algo que alivie la acidosis, que me lleve más almidón en el intestino, que me produzca menos metano en el rumen, con lo cual el animal aprovecha más la energía. Bueno, en ese caso, digamos, nosotros estamos agregando 5 más 3 de descuento. Porque tuve tirado, el 11 estuvo tirado en el córner y no se levantó. Eso no lo cobrás. Mirá que me hago el caruso, ¿eh? Bueno, entonces con grano húmedo nos permitiría trabajar con la fibra que estamos trabajando hoy en lugar de trabajar con grano seco. Y al revés, cuando yo aumento el nivel de grano en la ración, obviamente tengo que aumentar el nivel de grano para mejorar el consumo de energía metabolizable en un grano quebrado seco, y no me queda otra, mientras que cuando yo aumento el nivel de grano húmedo en la ración de grano húmedo, es muy probable que la conversión empeore o que el consumo caiga. O sea que como conclusión del uso de fibra, que es un complemento del uso del grano, nosotros lo que tenemos que cambiar es porque algo no estamos combinando. O estamos usando mucho forraje para un grano poco procesado, y si deberíamos mejorar la conversión, deberíamos usar un grano más procesado que a mí me permitiría mantener ese nivel de forraje. De lo contrario, la conversión va a empeorar. El grano húmedo, por lo tanto, es ideal para diluir dietas con fibra o con granos de destilería, como yo le decía. El grano húmedo también se comporta muy bien con las burlandas, que ustedes acá en la zona no las tienen, porque les queda lejos las plantas de Córdoba, pero en general los granos de destilería son muy adecuados para usar a su vez con grano húmedo, porque dan conversiones que son mucho mejores que la misma cantidad de energía dada en una ración de grano seco quebrado con rollo o con silo. Bueno, esas son las cosas, digamos, donde uno puede avanzar bastante. En cuanto a silo de maíz, es importante, bueno, el uso del cracker. Yo creo que hoy ya nadie discute que en un silo de maíz haya que usar cracker, ya hay que usar cracker en los granos del sorgo. Nosotros, en general, lo que le decimos a la gente es hacer un control, tener siempre pesando, digamos, y tomando el control que salen de las máquinas de picado. No deberíamos contar más del 10% como grano entero, es decir, porque si no estamos perdiendo eficiencia. La tendencia en los filos es hacer granos cada vez más secos, pero cada vez más craqueados, de buena densidad. Es decir, el objetivo es superar los 225 kilos de materia seca por metro cúbico, es decir, arriba de los 800 kilos por metro cúbico. Todo esto hoy se mide y digamos, habría que pedirlo y medirlo fundamentalmente a las cámaras de contratistas, que es la que vienen y hacen los silos. Si ustedes no le demandan esto, ellos obviamente no se van a sentir presionados para hacerlo, eso es una realidad. Ustedes son los que tienen que pedir esta información. Finalmente, pasando a condiciones de manejo, me quedó algo de los premix, un poco algo habló Daniel, digamos, la importancia de si sirven o no sirven. Yo la verdad que todavía tengo mis dudas, no les veo, a veces creo que son como el agua mineral, no hacen ni bien ni mal, digamos, y en otros casos, el otro problema que tienen es que si tienen lo que tienen que tener, deberían mejorar la conversión en no más del 4 o 5%. Es decir, no hay ningún polvo mágico que a mí me permita que dándole eso solo el animal engorde 3 kilos, o sea, eso es clarito. Los únicos modificadores de crecimiento que son realmente de peso para cambiar la conversión y la eficiencia son los modificadores de crecimiento que se usan en Estados Unidos, pero acá no tenemos prohibido. Ahí estamos hablando de diferencia del 40% más de producción y bajar la conversión de 8 a 5. Con lo que estamos usando acá, la mejora es de 7 a 6,80, 6,90. O sea, con lo cual, si la mejora es del 5%, yo no puedo meter algo que en la ración me signifique más del 5% del costo de la comida, porque no pago la relación costo-beneficio. Esa es otra cuenta que hay que hacer. Que a veces estamos gastando más que eso y a veces no tiene todo lo que tiene que tener. Nosotros, digamos, cuando uno los analiza, a veces hay algunos que son excelentes y otros que son malos, como en todas las cosas que ocurren en el sector. Y en cuanto a manejo, bueno, es otra cosa que también tenemos que perfeccionar. Uno cuando va a los corrales le echa la culpa al procesamiento, al agregado de grano y demás, y en realidad son problemas de manejo. Este es un típico, lo que tiene es un típico problema mezclado. Es un extremo, pero como ustedes ven el grano de maíz, aquellos granos de sorgo seco molido mezclado con silo de maíz. Y bueno, realmente es un manejo, digamos, ahí sí el bocado de cada uno no es igual al del otro. Yo no sé si ahí la foto les permite verlo,
pero ahí ven como una nube de polvo. Bueno, acá están perdiendo todo el núcleo, todo el premio, todo lo que ustedes molieron, y que le salió polvillo en el grano quebrado, lo están perdiendo todo ahí. Entonces es muy probable que los primeros corrales tengan mucho más ración seca y quebrada, y los últimos los últimos tengan más ración seca quebrada, y los primeros tengan más ración con polvillo y como en el cine, los últimos se terminen hinchando, empachando, etcétera, etcétera, porque no reciben la monencina. Bueno, esto se soluciona simplemente mezclando con una ración húmeda, como yo le digo, la burlanda, los hilajes de maíz, mojando, pero evidentemente no se puede trabajar de esta forma, por más que sea el filo de quien lo haga y sea de lo que sea. Esto también, es decir, yo creo que así como pasaron 10 años y uno fue cambiando las raciones y hoy uno ve que las raciones no son las que uno usaba hace 10 años atrás, también las condiciones no deberían ser las mismas de las que uno usaba 10 años atrás. Porque si un filo perduró 10 años, obviamente yo comprendo que cuando yo hago un filo y no sé si mañana hago otro, o no sé si mañana encierro, uno diga, bueno, vamos a hacerlo sencillo. Para cuando lo voy a hacer todos los años, es planificado, y es mi negocio, yo no puedo tener estas pérdidas, ¿no? Y es simplemente porque, claro, yo para el lado tenía que tener un tratamiento donde sería un comedero de cemento, digamos, ancho, profundo, donde a mí me permita manejar la mayor cantidad de animales por metro, para no tener grandes recorridos, para no tener grandes desperdicios de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene una incidencia en el costo fundamental. Es decir, si yo lo voy a hacer, ya les digo, 2 veces, me parece bárbaro, y sigamos con esto. Ahora, si yo lo hago siempre, evidentemente no puedo perder el 10% de la ración así. Porque, ya les digo, es un costo que me pesa mucho y que no me puedo terminar dándome esos lujos. Volvemos a lo mismo. Esto tiene un sentido, nadie lo hace esto es Argentina, y le puedo asegurar que este es un filo donde el tipo es muy pijotero. Sin embargo, cuando uno le muestra los números, ustedes fíjense, esto no es un capricho, no hay un grano tirado, está todo metido acá adentro, la mayor cantidad de hacienda comiendo por metro lineal, lo de atrás esperando pero sin hambre, sin desesperación, y yo tengo 5 por metro. Pues uno empieza a hacer la cuenta, uno dice 5 por metro o 6 por metro, son 15 centímetros de comedero, en lo otro tengo que tener 30 o 40 por metro, son 2,20 metros de comedero. No es lo mismo tener a alguien en 1 metro que la misma cantidad de animales en 2,5 metros, el camino más largo, el recorrido más largo, el mixer anda más tiempo, el tractorista más, todo más. Cuando uno pone todo eso en términos económicos, va empezando a ver que estas cosas empiezan a ser importantes, sobre todo para filos que se van a dedicar o van a ser parte integrante de un ciclo completo. Eso es importante. Por eso es muy importante, para terminar, ajustar la alimentación, pensar que vamos a ir aumentando el precio de faena. Ustedes se asombrarán con lo que vale una vaca en el mercado de Liniers hoy, pero ¿vieron cuánto pesa? No pesa 320 kilos. 450, 480, 520. Estamos hablando de la cuota 481, que es para Unión Europea, de corral, 100 días de corral. Ahora, son novillos que tienen que tener como mínimo a la entrada 22 meses, no más. O sea, no lo puedo hacer con un novillo en la isla. No lo puedo hacer con un novillo de invernada convencional. Que tienen que tener 100 días de corral y que tienen que hacer por lo menos entre 120 y 150 kilos de carne dentro del corral. Ya no estamos hablando del ternero bonito, ¿no? O sea, es muy lindo hablar de la exportación, pero hay que prepararse para eso. Y como la mayoría de la exportación compra hacienda cada vez más pesada, si ustedes se fijan las importaciones de Rusia, China compra lo que no quiere la Unión Europea, pero no de abajo, es para arriba. Para entrar al mercado chino con novillo de corral, Uruguay tiene que hacerlo pesar 520 kilos. Entonces ya no es el filotito de la bolsa artillera, porque esos son novillos que tiene que convertir para que el negocio cierre, porque puede estar la exportación abierta pero el negocio no cerrar, no mucho más que un ternero. Si estamos hablando de ternero de 6, eso estamos hablando de 7, 8, ese novillo. No puedo trabajar a 12. Entonces, todas esas condiciones obviamente van a empezar a ser importantes. Por eso va a ser un mercado que va a estar abierto, pero lamentablemente, si yo no mejoro las condiciones, del punto de vista productivo, no va a ser para cualquiera. ¿Me explico?
Ir aumentando el peso de faena, que yo creo que eso es una condición también natural, es decir, no puede seguir que tengamos 2 vacas para sacar un ternero y cuando tuvimos ese ternero le metamos 100 kilos y lo mandamos gordo. Eso es una irracionalidad extrema desde el punto de vista productivo. Bueno, esos son los desvíos que vamos a tener que ir corrigiendo en la Argentina. Obviamente mejorar la conversión de animales pesados, y en eso el ciclo completo es un candidato a proveer esa cuota, porque puede hacer una buena recría. Claro, después tiene que hacer un buen corral. Y la genética, que tiene una influencia muy grande, pero que lamentablemente en los corrales nosotros no la podemos ver porque hasta ahora yo veo muy pocos datos que a mí me ayuden a definir qué tipo de animales necesito en la genética. Yo por lo que yo veo de filos que son residuos de animales, residuos de cabaña y demás, tiene un impacto espectacular. Ahora, lamentablemente no está la información para elegir o para poder moderar ese impacto. Todo lo que uno ve, cuando uno ve a los remates de cabaña, que hay 130.000 por día, que salen por todos lados, donde cada uno vende sus 30 o 40 toros, es decir, ¿qué características tiene que tener el toro? Tiene que ser moderado, tiene que ser funcional, pero tiene que saber caminar, porque se va al norte y entonces en el norte tiene que tener prepucio corto. Y sí, esos son, pero digamos, desde el punto de vista de la información basal, para yo definir la eficiencia de conversión dentro de un corral, la realidad es que hoy no la tengo. En Estados Unidos están trabajando mucho con el residual feed intake, que es el consumo relativo, es decir, cuál es de aquellos toros el que gana lo mismo pero comiendo menos. ¿Me explico? Bueno, es seleccionar por residual feed intake a la larga, si bien la heredabilidad no es muy alta, es seleccionar por eficiencia de conversión. Bueno, ese es otro aspecto importante que yo creo que nos puede ayudar mucho a mejorar el desempeño de los corrales. No cabe duda que si yo veo un animal así, digo, este animal en el corral tiene que andar 10 puntos. Obviamente va a andar mejor que los que están peor conformados. Pero tampoco sé si va a andar el óptimo, porque una cosa es que ande mejor que los peores conformados y otra cosa es que ande mejor que sus pares, mejor que el que tiene al lado. Eso es lo que yo no sé. Bueno, en eso hay un deber muy importante cuando querramos trabajar con otro tipo de producciones, otros destinos y otros caminos. Por eso, bueno, va mi reflexión. Y la otra cosa importante es, si usted ven ahí, dice Cactus Research, es un filo muy grande que tiene su propio centro experimental. Es decir, en Estados Unidos los filos grandes generan su propia información. Algo que acá en Argentina nos está faltando, y mucha información de corral, mucha, y que no la generan obviamente lo que se dedican a la hotelería. Bueno, el objetivo era ¿no? Mostrarle aparte el tipo de novillo. Estos novillos convierten 6-1, convierten mejor que los terneros bolitas que nosotros hacemos antes. O sea que fíjense el largo camino que nos queda por recorrer para llegar con la conversión nuestra a producir ese alimento. Así que bueno, esto era un poco lo que yo le quería dejar como reflexión y bueno, y algunas cosas o algunas dudas que no vamos a tener tiempo de verlas acá, las podemos ver en el campo después, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Elizalde.